Esto sucede en el mundo. Internacionales. Pensini, con todo. Una y 30 minutos y tenemos un tema que es todo lo que se habla internacionalmente, la geopolítica que ocurre en el mundo, las presiones de Estados Unidos sobre los otros países, donde se van consolidando ciertos poderes en el mundo, pero todo con mucha incertidumbre. Para que nos dé dirección de lo que está pasando, tenemos invitado a Dylan Pereira, licenciado en estudios liberales, es analista político internacional, editor en jefe de la revista Diplomática. Dylan, siempre bienvenido al programa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pedro. Un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Estados Unidos se está consolidando como el rey del mundo, hace lo que le da la gana, ¿no? Dentro de su propio país, como Trump con su personalidad, puede tumbar una casa histórica sin pedirle permiso a nadie, puede sancionar a Rusia, a todo lo que significa compañías petroleras, China y toda la región del Caribe. Quería que nos hablaras un poco sobre lo que significa Trump y su nuevo gobierno. Por cierto, déjame decirte algo rapidito. En este momento en CNN están dando algunos polls, algunas encuestas sobre el rating de aprobación que tiene. Dice en CNN menos 26, CNBC menos 18, en ABC menos 18, NBC menos 12. Es decir, que no tiene ninguna por ahora de rating positivo aprobando su gestión. Con esta introducción te dejo el micrófono. Gracias, Pedro. En efecto, ha sido el efecto Trump, como se le conoce, no solo en los mercados, sino también en la geopolítica internacional. Un efecto que es imprevisible, que acelera con esteroides los niveles de incertidumbre a la que la política exterior ya estaba acostumbrada en las últimas décadas y particularmente este rasgo de inexactitud respecto a las decisiones que tomará en el futuro. Has mencionado varios temas, en el caso particular de Ucrania y el nuevo abordaje de sanciones más duras contra Moscú. Era un planteamiento que los europeos venían colocando sobre la mesa desde hacía más de 2 años, particularmente en aras de generar efectividad en los mecanismos de sanciones que la Unión Europea ya ha adoptado con Rusia. Los europeos como Unión han establecido más de 16 paquetes de sanciones e incluso ha habido algunas deficiencias, si se quiere, en la aplicación plena por la posición de algunos Estados miembros, como el caso particular de Hungría o Eslovaquia o Bulgaria, que siguen dependiendo de forma muy amplia del petróleo ruso. Y en este caso hay una posibilidad muy amplia que las sanciones americanas puedan establecer un mecanismo de mayor presión para establecer una mesa de negociaciones. Ahora, lo cierto es que sobre otros muchos temas, como el caso de China, ha sido absolutamente disruptivo porque comenzaba su gestión con una amenaza de aranceles del 175%, fue el máximo que se llegó a tasar a Washington, pero en paralelo, hoy, pues tras una cumbre bastante exitosa en Asia, en particular en Corea del Sur, se ha logrado alcanzar una tasa arancelaria del 10% a China, muy distante a lo que se planteó en un primer momento, cuando la política de Trump amenazaba con frenar el crecimiento chino y establecer a China como el mayor enemigo de la política de Washington. Hoy hay una relación mucho más amena respecto a Xi Jinping con Donald Trump, pero justamente se marca en paradoja de vaivenes que ha marcado la política exterior de Trump y que también sucede a nivel doméstico, como lo has mencionado con el caso de la Casa Blanca. Muy bien. Bueno, hoy ya amenazó que también va a llevar armamento y poner también frente a Nigeria todo lo que significa la presión militar que está pasando en Nigeria. Sí, el caso de Nigeria es realmente alarmante porque se ha documentado en el país una persecución extensiva y sistemática de las minorías cristianas en el país. Nigeria es un país multiétnico de una complejidad muy amplificada por el rasgo étnico y, por supuesto, religioso. Naturalmente, ha sido un país que ha sufrido muchas décadas para poder preservar su unidad territorial y política, pero en los últimos años se ha documentado una violación sistemática a los derechos de las minorías cristianas e incluso una persecución abierta y llegando
a la ejecución extrajudicial de muchísimas personas pertenecientes a diferentes confesiones del cristianismo. El presidente Trump ha alertado que esto es intolerable y ha amenazado a Nigeria de intervenir militarmente para frenar lo que considera es una limpieza étnica. Muy bien, Ha mira, sido, dime, termina la idea, por favor. Sí, solamente comentar que lo cierto es que estamos en una circunstancia inesperada para el contexto africano respecto a una posible intervención directa armada militar de Estados Unidos en el continente. Ya Chad ha cerrado su frontera con Nigeria ante la posibilidad de una escalada militar de largo alcance. Pero lo cierto es que sí es cierto que en el terreno hay una persecución contra los cristianos y esto es un mecanismo de presión para que el gobierno nigeriano tome cartas en el asunto y evitar lo que hasta ahora ha sido una masacre silenciosa. Sí, Dylan, tengo que hacer una pausa y regreso contigo. Ok, Dylan Pereira, ya regresamos con más para ustedes. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Bueno, seguimos aquí, una entrevista con el licenciado en Estudios Liberales, analista político internacional, Dylan Pereira. Dylan, nos estabas contando sobre esta hegemonía que está imponiendo, tú mismo lo describes así, el efecto Trump, que es impredecible, que es esteroides en todo lo que significa el movimiento político y económico internacional, aunque está dando resultados en algunas cosas. Que sigue con tu hilo que venías diciendo, por favor. Sí, Pedro, comentarte además que esto es una interacción muy particular entre política doméstica y política exterior, porque el presidente Trump durante su campaña presidencial abogaba por una posición mucho más aislacionista de Estados Unidos respecto a la política exterior. Apuntaba a concentrarse en los desafíos internos de Estados Unidos, como el desempleo, la crisis de la vivienda, la posibilidad incluso del tema migratorio, que ha sido una campaña central y en su acción política interna, pero lo cierto es que ha tomado un rol muy preponderante en política exterior, ha tomado la iniciativa de establecerse como mediador y como vocero principal en muchas controversias. De hecho, el presidente Trump ha alardeado muchas veces que ha solucionado 7 guerras y plantea la posibilidad, como lo recordamos, de haber resuelto la política en Ucrania y la guerra en Ucrania en 24 horas. Esto no ha sido así, pero No. sí ha sido más exitoso en otras mediaciones, como el caso de Azerbaiyán, el caso de Pakistán y la India, donde ha jugado con 2 grandes herramientas. Por un lado, política económica, con el tema arancelario. Pero y por Gaza, otro lado, Gaza, ¿tú crees que fue un triunfo o es algo más mediático? en Gaza, el alto al fuego era un grito desesperado durante los últimos 2 años de hostilidades. Lo cierto es que hubo varios intentos de altos al fuego, se colocaron en pie, y de hecho yo estuve en Israel y en Palestina en mayo, en el marco de uno de los altos al fuego, y se establecía gracias al apoyo también de los mediadores regionales. Y el éxito relativo que está teniendo de momento este último alto al fuego en Gaza es justamente por el apoyo que han prestado y rendido los socios internacionales del Medio Oriente, en particular Qatar, Jordania y Egipto. Sin la mediación y la participación directa a la implementación de estos 20 puntos de establecimiento de un alto al fuego, de un plan de paz, sin la cooperación regional, es absolutamente inviable y estéril. Allí ha sido importante este acercamiento de Estados Unidos a los socios regionales que tienen además interlocución. Ahora bien, es un tema muy sensible, está al filo de una caída de este nuevo alto al fuego, pero la resistencia y de hecho, hace unas horas se convocaba en Turquía una reunión de emergencia de los ministros exteriores árabes para preservar una implementación del alto al fuego. Esto es clave, y no solamente en una administración de Donald Trump, sino en cualquier administración, para poder entender las lógicas y dinámicas propias del Medio Oriente. Muy bien. Mira, Dylan, se nos acabó el tiempo. La próxima, ojalá que puedas venir. Yo sé que viajas mucho y eso, pero si estás en Caracas, para que te vengas al estudio, siempre es más... Por supuesto, será un gran placer, Pedro. Excelente. Bueno, que te vaya muy bien. Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales. Nosotros vamos a hacer un momento de publicidad.